Cristellanos valientes, alcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Hoy estamos nada más y nada menos que a 21 del mes de febrero, el mes de la patria. Para muchos el mes de la patria es decir la fecha en que los patriotas nacieron, lo que hicieron, pero no cómo lo hicieron y el compromiso que tenemos nosotros con ese cómo que hicieron ellos, que fue a base de sacrificio, a base de estudio muchas veces, a base de grandes habilidades, estrategias, riesgos que hay que correr. Porque para llevar a cabo la independencia nacional, para llevar a cabo la guerra restauradora y para llevar a cabo la guerra de la Revolución de Abril de 1965, eso es una cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta con una cadena casi interminable de eslabones. Pero de todos esos eslabones debemos coger uno, ahora, en este momento que vive la patria. La patria está abocada a elecciones preliminares, a escogencias de los candidatos en los partidos para presentarlos en las campañas que van a hacer para las elecciones municipales de febrero del 2024 y para las elecciones presidenciales y congresuales de mayo del 2024. Debería ser este un momento donde todo el mundo esté pensando a quién escoger, por qué escoger a un determinado candidato. Los dirigentes políticos, los principales dirigentes políticos, dueños de los partidos que no practican la democracia interna ni la transparencia, saben lo que van a hacer. Escoger lo que ellos quieran, van a hacer lo que más dinero tengan y lo que más dinero tienen, van a sobornar el día de las elecciones, salvo algunas excepciones que siempre las hay. Entonces, como es tiempo ahora, antes de esa campaña interna, de preparar a la militancia, como dice el artículo 34 de la ley 33-18 y como dice el artículo 216 de la Constitución de la República, es hora de preparar la voluntad ciudadana para que puedan depurar antes de votar. Y recordando palabras, frases de inmortales, como es el caso de Simón Bolívar, que decía que una sociedad ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. O lo que dice el pueblo, el que no sabe para dónde va no llega a ninguna parte. Decía entonces nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, que la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. Juan Bosch decía que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley. El comandante coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez decía que sin la obediencia a las leyes, la convivencia es imposible y la libertad también. Decía Camaño que la revolución valió la pena, porque él esperaba que en algún momento tuviéramos una democracia constitucional. Y una democracia constitucional es una democracia donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto. Pero resulta que para hacer lo que dice la ley hay que conocer la ley. En honor a los padres de la patria que soñaron siempre tener una República Dominicana con libertad para todos, con igualdad para todos, con equidad en la redistribución de la riqueza. En honor a ellos porque no es mencionar los héroes de la patria, es imitarlo, no es sustituirlo tampoco, no es imitarlo. En cuanto a hacer lo que ellos quisieron hacer que no pudieron hacer, a nosotros nos toca continuar. Por eso ayer en el programa Cananga TV llevamos a cabo una jornada de explicación acerca de varios artículos de la Constitución de la República
y de la ley de partido 33-18. Con mucho gusto le vamos a traer ante ustedes esas menciones de artículos que hicimos, con el objetivo de que usted se anime y junto con los suyos se lo aprenda e invierta un tiempo por la convivencia pacífica de este pueblo, por el desarrollo armónico de este pueblo, de esta nación. Y para que los partidos políticos y sus líderes, fundamentalmente los que van a ser candidatos, entiendan que se va al poder a servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. No es para enriquecerse. Vamos a escuchar entonces las explicaciones que dimos en ese programa dedicado a la democracia dominicana. Muy buenos días, amigos de Cananga TV. El profesor Andrés Fortunato con ustedes de nuevo para llevar a cabo la orientación constitucional que le hemos prometido. Esta orientación constitucional será en el día de hoy dedicada a las próximas elecciones. Todo ciudadano tiene el deber de acudir a las elecciones cada vez que ellas sean propuestas por la Constitución y las leyes, o por circunstancias que dentro del marco de la Constitución y las leyes se puedan producir. Para el próximo año 2024 tenemos elecciones en febrero y en mayo. En febrero son las elecciones para los municipios y en mayo serán las elecciones para el Congreso y lo presidencial. Resulta que para poder acudir a un examen, como es por ejemplo unas elecciones, usted debe conocer la materia, debe saber cuáles son los puntos importantes para usted pasar su examen. En las elecciones, entonces, para usted poderse defender de todas las demagogias y de todos los sobornos y de todas las personas que van a hacer uso como candidatos para llegar al poder, usted tiene que saber cuál llega al poder para servirle al pueblo, para servirle al país, para cumplir las leyes y cuáles no. Para eso usted tiene que estudiar algunas cosas de la Constitución de la República, algunos artículos, así como algunos artículos de la Ley 33-18, de la Ley 15-19 que ya ha sido modificada. Por ejemplo, nadie puede defenderse sin haber aprendido. Si es boxeador, luchador, lo que sea, tiene que aprender primero. En el caso que nos ocupa hoy, la Constitución de la República tiene en su artículo 2 el mensaje, el contenido acerca de lo que es la soberanía popular. Nos dice el artículo 2 que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes, que en este caso son los diputados, diputadas, senadores y senadoras, o en forma directa en los términos que establece esta Constitución y las leyes. El pueblo tiene derecho a tener la soberanía inclusive de en un municipio poder discutir el presupuesto, la aplicación presupuestaria de una obra de manera directa. Solamente hay que formar el Comité de Seguimiento y Control Municipal que señala el artículo 243 de la Ley 176-07. O sea, quien debe dirigir los destinos del país es el pueblo, a través de sus representantes o de manera directa. Los representantes, repito, son los miembros del Congreso que van a velar por la fiscalización y control de la gestión presupuestaria que se vaya a aplicar. Sin embargo, no se hace así. No se hace así en la República Dominicana todavía,
porque ningún partido obedece al mandato de la Constitución en su artículo 216. Y esto es algo que todos ustedes y yo debemos conocer. El artículo 216 explica cuáles son las condiciones para poder formar un partido político. Y dice que la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre. O sea, todo el mundo la puede formar, pero con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Un partido no puede hacer lo que le da la gana para manipular una sociedad. Tiene que hacer lo que dice la Constitución para cumplir con ella y con las leyes del país, de manera que cuando vaya a ejecutar el presupuesto del país en el año que corresponda, vele porque este se haga en base a prioridades y sobre todo porque sean fiscalizados los gastos en que se incurren. Sigue diciendo el artículo 216, su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Es decir, los partidos políticos están obligados, de acuerdo a la Constitución, a practicar la democracia interna y la transparencia. Democracia interna es el derecho que tienen todos los miembros a participar en cada una de las acciones, de los actos que vaya a desarrollar un partido político. La transparencia es que todos los gastos que se vayan a hacer, todas las elecciones que se vayan a hacer, sean transparentes, no sean acuerdos de aposento, ni tampoco sean sobrevaluaciones de obra, ni nada de acciones internas que conlleven el gasto de recursos y que los miembros no lo sepan. La transparencia que se quiere en el Estado debe de ser practicada en los partidos políticos primero, porque nadie puede dar lo que no tiene ni enseñar mucho menos lo que no sabe. Entonces, si usted llega al gobierno, al poder, y usted no entiende lo que hay que hacer, ni ha aprendido en los partidos políticos, usted va a hacer los desastres que se hacen en el día de hoy. Dice el artículo 216 en sus numerales que sus fines son garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia. Unas elecciones donde no se eduque a los miembros y donde se llegue a los cargos por medio de soborno, en ningún momento puede considerarse como un fortalecimiento de la democracia. Es debilitar, desacreditar la democracia lo que se está haciendo aquí, porque la gente no llega con la conciencia necesaria, como plantea el numeral 2 del artículo 216. Dice que debe de contribuir el partido en igualdad de condiciones a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana. Es decir, que una persona no puede ir a votar sin tener su voluntad de ciudadano preparada, organizada, que sepa que cuando va a votar va a buscar la manera de nombrar a alguien para que ese alguien le administre los bienes que tiene el presupuesto, los bienes del país, los bienes patrimoniales, para que lo defienda como si fuera él. Es un guardián del pueblo lo que se elige en cada elección, lo que se debe elegir. ¿Por qué? Porque el numeral 3 del artículo 216 dice que los fines de un partido es servir al interés nacional, los fines del partido y sus miembros, servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana. El desarrollo tiene que ser equitativo, igualitario. No es que tengamos una ciudad con muchos edificios y muchos barrios con chozas, tugurios, en lugar de grandes urbanizaciones. Que el campesino viva en piso de tierra, con techo de yagua, donde cuando llueve adentro y escampa afuera. No, hay que buscar la manera de desarrollo igualitario, integral, como plantea el artículo 216. Para que eso pueda ser posible, para que se pueda
llevar a cabo la expresión de la voluntad ciudadana en cada elecciones, tiene que educarse al pueblo. Entonces, la ley 33-18 nos dice en su artículo 34 bien claro qué es lo que hay que hacer. Dice: el objeto de la educación política es formar ciudadanos con profunda vocación de servicio al país, dotados de la necesaria competencia y convicción democrática para el desempeño de las funciones públicas. Usted no puede ir a una función pública sin saber qué significa ese puesto, sin saber para qué, cuál es la profundidad y la obligatoriedad de su servicio. Tiene que estar, como dice el párrafo de ese artículo, el párrafo único, que los partidos políticos están en la obligación de contribuir a la formación política y al adiestramiento técnico de los ciudadanos en la ideología partidaria. ¿Qué es lo que persigue el partido? ¿A quién le va a servir el partido? Y a la difusión de los valores cívicos y patrióticos. Todos los partidos políticos deben estar pendientes a las fechas patrias para celebrarlo en cada uno de sus locales, para ir a los parques de cada uno de sus municipios y distritos municipales a llevar las ofrendas necesarias, los discursos necesarios a los padres de la patria, a los héroes nacionales, que en cada escuela se haga el trabajo de que los jóvenes hagan composiciones acerca de cada gesta patriótica. ¿Y cómo es que los jóvenes van a saber más de los perreos que de la patria? Tenemos que tener obligatoriamente el cuidado como Estado, fundamentalmente los partidos que llegan al poder y los que educan para el poder, que tienen que preparar a todos los sectores de la población dominicana, como lo señala la Constitución de la República en su artículo 63, numeral 13, que dice que es obligatorio que el Ministerio de Educación imparta la educación en todos los centros públicos y privados del país. No importa que sean universidades o escuelas primarias, hay que educar al pueblo. Nadie puede desempeñar la función que no conoce. Por eso no podemos elegir personas a lo loco. Tenemos que depurar antes de votar. Y eso nos señala el artículo 142 de la Constitución. Nos dice a quiénes nosotros debemos elegir para un cargo público. Nos señala el artículo 142 que el estatus de la función pública es un régimen de derechos públicos basado en el mérito y la profesionalización para una gestión eficiente y el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado. Dicho estatuto determinará la forma de ingreso, ascenso, evaluación de desempeño, permanencia y separación del servicio público en sus funciones. Es decir, todas las personas que se van a elegir para regidor o regidora, vocal, director de distritos municipales, alcaldes y alcaldesas en los ayuntamientos, senadores y senadoras en el Senado, diputados y diputadas en la Cámara de Diputados, tienen que ser primeramente depurados. En cada circunscripción, en cada lugar que se vaya a votar, en cada mesa electoral, las personas que vayan a emitir su voto deben de saber por quién va a votar. Jamás debe de votar una persona seria, que se respete, por alguien que le ofrezca dinero por su voto. Eso es una afrenta. Eso es un insulto que se le hace al pueblo cuando una persona ofrece dinero para que voten por él. ¿Por qué razón? Porque es que le corresponde a la persona que usted va a elegir fiscalizar y controlar los gastos del Estado, del presupuesto, y eso lo señala el artículo 246. El 246 nos dice a nosotros que la fiscalización y control de los fondos públicos dice exactamente, taxativamente lo siguiente: el control y fiscalización sobre el patrimonio, los ingresos, gastos y uso
de los fondos públicos se llevará a cabo por el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Se eligen a los congresistas para ser fiscalizadores, saber en qué se invirtieron los dineros que el pueblo paga en impuestos. Todos esos impuestos que usted paga al comprar, lo que paga al sacar algo de aduana, todo al comprar gasolina, todos esos impuestos van a parar a mano del Estado para hacer inversiones. Y esas inversiones que se hacen, la mayoría de las veces lo que hacen es que en lugar de invertir exactamente lo que lleva, la sobrevalúan muchas veces. Y esa sobrevaluación tiene que ser fiscalizada para que no pase lo que ha pasado ahora, con lo que pasó, por ejemplo, en Hoy Soy, donde se vio claramente cómo se abultaban esos gastos para los beneficios ser llevados en los bolsillos de los funcionarios e invertidos en campañas para ganarle a personas honestas, ganarle con personas deshonestas. Para lograr eso, hay que aplicar el artículo 146, queridos amigos televidentes. Pueden abrir su Constitución o la pueden buscar en las redes. El artículo 146 dice, habla de la proscripción de la corrupción, la prohibición de la corrupción. Se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionada con la pena que la ley determine toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaleciéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provecho económico. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos y relacionados. El Estado no está hecho para el favoritismo, es para el cumplimiento del deber que señala la Constitución de la República. En esa dirección, nosotros le exhortamos a todos ustedes que nos están oyendo, que realmente usted, nadie está exento, usted y yo y todo el mundo está en la obligación de conocer esto que plantea la Constitución de la República y lo que plantea la ley de partidos políticos, número 33-18. A usted le corresponde defender realmente su país. El nivel de desarrollo que alcancemos va a ser proporcional al nivel de conciencia que desarrollemos para defender lo que nos corresponde. Nosotros, con sumo placer, compartimos con ustedes este momento de orientación constitucional para las próximas elecciones, porque estamos demandando que se hagan programas de educación para la población dominicana. Y si no lo hace el Estado, la Junta Central Electoral y el gobierno, nosotros tenemos que encargarnos de los medios que nos proporcionen la realidad, llevar a cabo esas orientaciones. Por eso le invitamos a que el próximo lunes esté con nosotros aquí en Cananga TV para llevar a cabo las orientaciones constitucionales para las próximas elecciones y tener mañana un gobierno mejor sustentado, con personas más responsables que cumplan institucionalmente con el mandato de la ley y la Constitución de la República. Hasta el próximo lunes. Bien, después de que ustedes hayan escuchado esos mensajes, solamente me resta decirle por hoy, bueno, que sigan estudiando los solos también, esos y otros. Que la Constitución de la República, el que quiera, se la puede aprender o comprender en los 360 días del año, porque la Constitución solamente tiene 277 artículos. Para el bien de la patria, aprendamos a defendernos del soborno y la corrupción y la impunidad en este país. Hay que aprender para podernos defender. Nosotros, en el próximo momento que conversemos con ustedes, que va a ser el viernes, vamos a continuar trabajando el tema de la conexión entre el mes de la patria y las elecciones del 2024.
¿Qué tenemos que hacer para que algún día en este país haya un gobierno que haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley y punto? Hasta el próximo viernes. Al luchar, soldados valientes, empezó la revolución a imponer los principios del reclamo.